Entonces, regresando al tema, yo recuerdo que cuando quería terminar una relación, como mujer, el típico discurso que me daban era: ¿pero por qué quieres terminar si no te hizo nada malo? No hizo nada grave. O sea, no te puso los cachos, eso no lo sabes, no te pegó, no te insultó. ¿Por qué no lo intentan otra vez y tratan de comunicarse mejor? Y yo, por más que les explicaba, es que ya le he explicado miles de veces de cómo sus acciones o actitudes me hacen sentir y él no me entiende, no quiere entenderme, no lo sé, estoy cansada, yo creo que lo mejor sería terminar porque nos estamos lastimando. Y pues la gente no lo entendía. Y cuando digo la gente me refiero a mi círculo cercano. Y que claro, es gente que te quiere ver bien, pero que también te ve como loca por querer terminar o supuestamente rendirte, entre comillas, de una relación donde aparentemente no te han hecho nada malo. Y esas opiniones claramente te hacían dudar de tu decisión. Y es que lamentablemente no solo tú has sido programada para luchar por amor, todos hemos sido programados para creer eso, que mientras exista el amor, todo es posible. Y sí, claro, todo es posible mientras sea sano. Porque por supuesto, las parejas en relaciones sanas también discuten, opinan distinto, se sienten frustrados e inseguros. Yo entendía eso perfectamente. Yo sabía que sano no significa perfecto. Porque lo que hace que una relación sea sana es la forma de lidiar con esos problemas juntos. Son dos contra los problemas y no uno contra el otro. Y por eso precisamente es que como una relación es de dos, si ya llegas al punto en el que tú solamente constantemente le tienes que decir al otro lo mismo una y otra vez y él no cambia, ya no es porque él no te entienda, porque él sí te escucha. El tema está es que ya no le importa, ya no quiere esforzarse, porque tal vez ya no te respeta o simplemente no quiere entenderte. Y por eso hay tantas relaciones que mueren por orgullo, por negarse a hablar, hacerse entender o simplemente escuchar al otro. Mueren porque ninguno quiso ceder o comprometerse a acuerdos, menos aún hacer cambios. Y así es como vamos por la vida haciendo lo mismo en cada relación. Por eso, lamentablemente, es que el amor no es suficiente. Y esta es una píldora muy amarga de tragar cuando te das cuenta que con el amor no basta. El amor es una condición necesaria, sí, pero no es suficiente para tener una relación sana, porque muchas veces, tristemente, hay incompatibilidades y por más que se amen mucho, no se entienden y la comunicación es mala y hay otras prioridades o simplemente no logran alinearse. Entonces, cuando te das cuenta de que hay más sufrimiento que alegrías, que hay más dolor que amor, que hay más intranquilidad que compatibilidad, es ahí que por más que quieras sostener para reparar y cuidar y amar al otro, para no salir huyendo de la relación, la realidad es que por más que ambos se esfuercen y luchen entre comillas por amor, se siguen igual haciéndose daño y causándose mucho dolor. Y tristemente, aunque duela, es mejor soltar. Es mejor soltar, porque más vale un final doloroso que un dolor sin fin. ¿Me entiendes? Así que no tiene que haber necesariamente un villano para que puedas irte de una relación donde no hay comprensión. Yo entendí recién todo eso a mis 29 años. Para mí era imposible irme de mis relaciones o terminarlas por esa programación que recibí desde niña, de que el amor todo lo puede. Entonces para mí él tenía que hacerme algo súper grave para yo poder irme. Y como obviamente ellos jamás me iban a alzar la voz, jamás me insultaron ni me agredieron porque todos mis ex en esencia eran buenos hombres. O sea, en general todas las personas en esencia son buenas personas. Solo que unos tienen más daños emocionales que otros debido a sus experiencias y a su entorno. Pero en sí, mi incompatibilidad con ellos, con mis ex, era en valores de lealtad y comunicacional. Entonces yo siempre me decía que lo único que no me permitiría estar con ellos es si ellos me llegaran a engañar. Porque para mí todo lo demás tenía solución. Entonces de alguna u otra forma se dan cuenta que tus pensamientos crean tu realidad. Yo de alguna forma, cuando ya no era feliz en la relación, como no podía irme porque no podía rendirme, tal vez inconscientemente esperaba que algo grave sucediera para poder hacerlo, para poder irme. Yo esperaba que algo así sucediera. Y a ver, no es que yo me repetía que quería que me engañaran o que quiero que pase eso, pero subconscientemente, obviamente no eres consciente de lo que quieres o atraes o lo que deseas. Por eso hay que hacer nuestro trabajo interior para ser conscientes de qué sucede en tu interior para poder cambiarlo. Porque algo que me he dado cuenta es que muchas personas dicen, sí, yo quiero una relación, pero cuando llega alguien que les da el amor y el respeto necesario, ellos no se lo creen, porque en el fondo no se sienten merecedores. Entonces se autosabotean y empujan a las personas que se acercan demasiado porque ese es su patrón, ese es su mecanismo de defensa. Ellos piensan, prefiero yo alejarlos primero
antes de que ellos me empujen a mí o me lastimen. Por eso hay que sanar para dejar de repetir patrones o dejar de huir del amor. Porque en mi caso, hasta que eso grave sucediera, yo seguía ahí, perdiendo mi tiempo a la edad de mis 20 y no tenía ninguna pereza de explicarles las cosas una y otra vez de lo que ellos no hacían bien o de lo que no me parecía correcto. No tenía pereza. Y yo les repetía con mucho amor y con mucha paciencia el por qué me siento insegura y les decía que sus acciones no son correctas, que se pusieran en mis zapatos, qué pasaría si yo te hiciera lo mismo, qué pasaría si fuera al revés, y se los explicaba con dibujitos y les recreaba toda la situación al revés y recién ahí con dibujitos me entendían. Y créame que a pesar de tú tener mucho amor y paciencia, todo eso era muy desgastante, tanto para él como para mí. O sea, yo en el colegio gané concursos de oratoria, de libros leídos, y ahora tal vez ya no pronuncio bien, como antes porque hablo más rápido, pero yo ganaba y debatía con argumentos y me explayaba y sintetizaba lo más eficientemente posible el mensaje para que llegara contundente a la audiencia de una forma simple pero precisa, y sin embargo con ellos no lograba entender por qué rayos no me entendían. ¿Por qué no entendían lo que yo les explicaba una y otra vez? Y eso me frustraba muchísimo porque yo me decía, fuck, ¿acaso no me estoy comunicando bien o qué pasa? Y es que todo lo que yo les decía para mí era lógico y evidente, pero para ellos no. Y yo ahí, con paciencia, les reformulaba la información para que lo entendieran y lo hacía una y otra vez porque los amaba. Pero también lo hacía porque también entendía a esa edad que las relaciones se construyen y para eso hay que comunicarnos, porque ellos no nos van a leer la mente. Hay que comunicarnos con nuestra pareja para que tengan en cuenta nuestras necesidades. Pero claro, en ese entonces yo no sabía que los hombres y las mujeres nos comunicamos y procesamos la información de manera muy diferente. Y un libro que me ayudó después a entender todo eso fue el libro de John Gray, que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Pues léanselo, recomendadísimo. Si yo hubiera tenido este libro a mis 18 años, pues creo que me hubiera podido comunicar mejor. Pero en sí, el punto es que yo les explicaba lo que sentía, lo que quería y lo que veía, porque sabía que las relaciones se construyen y para eso hay que comunicarnos. Pero muchas veces estos pensamientos saludables pueden jugarte en contra, porque si lo estás haciendo con una persona que no valora tu esfuerzo de mejorar la comunicación y la relación y la comprensión, pues simplemente estás perdiendo tu tiempo. Porque sí, para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas, porque huir o ignorar el conflicto no es inteligencia emocional. Y el hombre que de verdad te ama te va a escuchar ante todo para obtener una mejor comprensión de ti y de tu perspectiva, porque para él, como tú te sientes, tu salud mental y emocional son importantes. Y si no son importantes para él, pues es mejor que te vayas. Porque alguien de los dos sí tiene que tomar en cuenta tu esfuerzo y tus sentimientos. Si no lo hace él, deberías hacerlo tú. Entonces, si ya lo intentaste todo en tu relación y tú sigues ahí sintiéndote ignorada, incomprendida o insegura o confundida, quiero que entiendas que tienes el poder de irte. Y cuando lo hagas, no tienes que disculparte con nadie por elegir cosas o dejar ir personas en nombre de tu paz interior. Porque la triste realidad es que no importa cuánto te comuniques con él, si él no lo entiende de la forma en que tú necesitas que lo entienda, ¿de qué te sirve la comunicación? ¿De qué te sirve? Eso yo lo entendí muchos años después. Yo entendí que la comunicación no es la clave para una relación exitosa. La comprensión lo es. La empatía lo es. Esas son las claves para una relación exitosa. Y por supuesto, puedes mejorar la comunicación. Puedes leerte libros como el libro que te acabo de comentar. Puedes volver a intentarlo. Pero el interés por mejorar la comunicación y la comprensión debe ser de ambos. Entonces, si sigue habiendo incomprensión a pesar de tu esfuerzo unilateral, pues esa relación no va a tener un gran futuro, porque carece de un elemento fundamental que es la empatía. Y analizando todo esto me hizo ver cómo las mujeres aguantamos tanto cuando amamos a alguien. Tenemos tanta paciencia para explicarles las cosas una y otra vez como si fueran niños pequeños. Y es así como lamentablemente el hombre madura, o afortunadamente para la siguiente mujer que le toque estar con él. Claro, afortunadamente si es que realmente madura, si es que realmente aprendió, porque hay hombres que lamentablemente se quedan eternamente inmaduros. Pero así es como esos niños pequeños se van convirtiendo en hombres, gracias a mujeres como nosotras que les enseñamos a ser más empáticos y a ser más conscientes, para que puedan abrir la mente y puedan conectar con su sentir y puedan ver las situaciones desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y ya no solo desde su túnel de visión tan cerrado.
Y así mismo es como nosotras vamos por la vida autosacrificándonos en nombre del amor, del supuesto amor. Y por eso hoy lo que también vengo a recordarte es que no tienes por qué autosacrificarte más. No te digo que no te comuniques, que no le expliques o que no lo motives, pero repito, todo tiene límites. Tú tienes el poder de irte, tú tienes el poder de elegir tu paz por encima del drama y tienes el poder de elegir la distancia por encima de la falta de respeto. Elige irte en lugar de ir por la vida acusando o responsabilizando a cada persona con la que sales de ser abusiva, narcisista o manipulador, porque la realidad es que no tienes por qué aguantarlos y no tienes por qué intentar cambiarlos. Así que ya es hora de deconstruir esa idea, esa creencia de que hay que aguantar todo por amor, porque el amor no es suficiente. Tenemos que aprender a ver a las personas por lo que son y no por lo que queremos que sean, porque no es lo que fue, no es lo que será, no es lo que deseas, es lo que es ahora. Así de simple y así difícil de entender. Y yo sé que es difícil de entender porque no quieres rendirte, porque ves el potencial de lo que podrían llegar a ser si es que él cambiara o mejorara. Pero la realidad es que él no va a cambiar si es que él no quiere cambiar. Y se necesita mucha madurez para aceptar esto, para aceptar que no puedes exigir que el otro sea lo que tú esperas, porque el otro siempre será lo que él es, así como tú siempre serás lo que eres y no lo que otros esperan que seas. Tú puedes llevar un caballo a tomar agua, pero no puedes obligarlo a beber. Así que pedir o exigir o tratar de obligar a alguien a actuar de una manera diferente para que tú seas feliz es regalarle tu poder, porque la única persona que realmente puedes controlar es a ti misma. Y no puedes vivir de potenciales ni de expectativas, porque repito, él es lo que es ahora y no lo que será después. Y tienes que tener mucha madurez para entender esto. Y mientras más rápido lo entiendas, mejor. Porque cuando realmente lo entiendes, llegas a un punto en tu vida en el que ya no estás interesada en convencer a nadie de que vea tu valor, o de que valore tu esfuerzo, o de que valide lo que sientes. Porque finalmente entiendes que mientras tú sepas tu verdad y lo que funciona para ti, es lo único que realmente importa. ¿Me entiendes? Y para llegar a esta conclusión que te acabo de decir, para tener toda esta filosofía de vida, tenemos que volver a integrar el cerebro a la ecuación romántica. Y eso es a veces lo complicado de hacer, porque cuando te enamoras te atrofias esa parte analítica del cerebro, o sea, la corteza prefrontal, que es la zona delante del cerebro y es la que se encarga de planificar y razonar, es la zona del juicio. Y esa zona se desactiva en el momento en el que uno está en la fase del enamoramiento. Entonces, estás cegada para ver los defectos del otro y solo te enfocas en lo que te gusta. Y todo esto se potencia gracias a la dopamina. Pero bueno, en otro capítulo hablaremos de lo que sucede químicamente en el cuerpo, porque ya me fui. Lo que sucede en el cuerpo cuando nos enamoramos, porque igual es muy importante saberlo. Pero en sí, regresando al tema, como verás, hay tanto que decir en cada parte a medida que voy avanzando en la historia, pero en sí lo que quiero contarles es que al final de cada una de mis relaciones, yo al parecer volví a activar esa parte de mi cerebro y me volví muy observadora. Entonces, cuando yo sentía que algo no estaba bien, solía preguntarles de forma muy sutil y en diferentes tiempos la misma pregunta, pero reformulada y en diferentes situaciones para testearlos. Y es que ustedes saben que las mujeres tenemos nuestra forma muy sutil o muy obvia para lograr nuestro objetivo de averiguar cosas. Entonces, cuando algo se nos mete en la cabeza, no hay quien nos pare. Y por eso había ocasiones en las que ellos, sin darse cuenta, me contestaban diferente y después la arreglaban. Y es ahí cuando yo notaba que algo no cuadraba. Pero ya no se los decía. Yo solita iba sumando y calculando en mi mente todos los escenarios, todas las respuestas, que por lo general solían contestarme exactamente lo mismo que ya me habían estado contestando desde hace mucho tiempo atrás. Y entonces aparentemente, externamente me daban la misma respuesta. Pero aunque yo no haya notado un cambio muy extremo o notorio en ellos, yo sentía como una especie de vibración de que algo no estaba bien, de que algo ya no estaba alineado. Y resulta que eso es la intuición. La intuición es eso que sabes, que no sabes cómo lo sabes, pero sabes que sabes. La intuición es esa leve pero muy latente sensación de que algo ha sucedido pero no sabes qué es. Y tu intuición te guía hacia las respuestas si es que tú se lo permites. Y por supuesto, todo esto de la intuición suele generarle un cierto grado de miedo o nerviosismo a los hombres por todo aquello que podemos llegar a preguntar o descubrir o percibir cuando realmente decidimos confiar en nuestro poder.
Porque la intuición es esa increíble habilidad natural que tenemos todas las mujeres para sentir, presentir o reconocer las distintas emociones o energías en quienes nos rodean. Por eso, cuando amamos y ponemos nuestro total enfoque en alguien o fijamos nuestra energía en alguien, desarrollamos mucho más ese sexto sentido hacia esa persona. Y eso es lo que nos permite percibir cuando esa persona está angustiada, feliz o cuando nos miente. Y eso es prácticamente como si fuera el sexto sentido que tienen las madres. O sea, tú no le has dicho nada a tu mamá, pero ella solo con verte ya sabe que algo te pasa. Solo con verte. Pues bueno, nosotras también tenemos ese mismo poder mental y sensorial. Seamos madres o no, lo tenemos. Y es una extraña sensación, pero es muy real. Las conexiones energéticas existen. Por eso, al final de cada relación, yo me enojaba tanto conmigo misma porque siempre tuve razón y nunca quise creerme. Y la típica frase que odiaba decirme era: te dije María José, que algo pasó. Y duele decirte eso a ti misma porque hubieras evitado perder más tiempo si te hubieras escuchado a tiempo. Y por eso cuando finalmente reunía todas las piezas y les mostraba las pruebas, ya unas 2 o 3 semanas después de haber terminado la relación, y no sé por qué nunca encontraba esas benditas pruebas durante la relación, no recuerdo bien por qué, pero supongo que estaba teniendo mi propia vida aparte de mi relación con ellos, pero ya después de haber terminado la relación y atando cabos y eventos, horas y situaciones, cuando al fin ya todo se conectaba y confirmaba con pruebas físicas que yo siempre tuve la razón, solo ahí es cuando yo sentía paz. Solo ahí es cuando yo sentía alivio conmigo misma. Porque finalmente me demostraba que no estaba loca, que no estaba exagerando, que yo no dudaba de ellos porque me daba la gana o porque me quedé traumada por lo que me hicieron o viví en mis relaciones pasadas. No. Yo quería demostrarme y demostrarles que no era una insegura de miércoles que se inventaba cosas de ellos para sufrir. Porque ¿quién en su sano juicio se inventaría cosas de su pareja para sufrir? Sé que hay personas que sí, porque tienen heridas de ese tipo, pero yo sabía que yo no. Yo sabía que esto que sentía iba mucho más allá de mis inseguridades. Y el tiempo me lo confirmó. El tiempo me demostró que mi intuición nunca se equivocó y que siempre tuvo la razón. Y no es que era feliz teniendo la razón, porque hubiera preferido 1000 veces no tenerla, pero el mensaje que cada relación me dejó es que mi capacidad de leer a las personas, de sentir su energía, de interpretar sus gestos y de ver el trasfondo de sus palabras, siempre estuvo correcta. Siempre. Y es tan asombroso ver cómo tu espíritu sabe que algo no está bien, incluso antes de que lo compruebes en el plano material. Y es por eso que muchos hombres son tan rápidos en llamar psicópatas o psicos a las chicas, solo porque alguna vez todo lo que ellas sospecharon terminó siendo cierto. Entonces, ¿somos psicos o psíquicas? Porque hay una gran diferencia, querida. Nosotras somos magia, literal. Tenemos magia por dentro. Y por eso antes nos llamaban brujas, por tener esta capacidad intuitiva y por tener conocimientos sobre anatomía, botánica, sexualidad, amor y reproducción, en aquellas épocas en las cuales a la mujer no se le permitía estudiar. Porque recordemos que la población femenina no tuvo acceso a la educación superior hasta el periodo del siglo XIX al siglo XX. O sea, reciencito nomás es que tenemos conocimientos, que los mismos, acceso a los mismos conocimientos que el de los hombres. Y fue debido a ese conocimiento innato que algunas mujeres fueron enviadas a las hogueras, fueron a ser quemadas. Pero bueno, en otro capítulo les hablaré más sobre eso. ¿Sí ven que hay tanto por conocer, por aprender y por hablar? Pero en sí, regresando al punto. El punto es que durante mis 20s, mi verdadero desafío fue aprender a confiar en la voz de mi intuición. Fue aprender a reconocer su valor. Y eso me costó años aceptarlo. Años. Y yo no quiero que a ti te suceda lo mismo. A mí me costó 10 años aceptar que la verdad siempre estuvo dentro de mí. Y si las respuestas siempre estuvieron dentro de mí, ¿por qué elegía siempre ignorar mi voz? ¿Por qué elegía siempre la verdad de ellos por encima de la mía? Muy simple. Porque no me amaba, porque no me conocía y porque no sabía qué quería. Y es que quién sabe qué es lo que uno quiere en una relación a los 18, 22 o 25 años. Creo que ni a los 30, 40 o 50 las mujeres saben qué es lo que realmente quieren en una relación o de un hombre. O sea, si tú a los 18 años ya sabías qué querías, increíble, te felicito. Pero yo no lo sabía. No con exactitud. Y creo que una gran mayoría de mujeres y hombres tampoco lo sabe. Yo no sabía qué quería hacer con mi vida a esa edad, peor que quería en una relación.
Lo único que irónicamente sabía es que algún día conocería a un hombre del cual me enamoraría y probablemente me casaría. Y todo esto es súper chistoso porque nadie nunca nos prepara para esto. Para todo esto que se nos viene encima en nuestra vida personal. Nos preparan, sí, para ser mejores profesionales, atletas, alumnos, empleados o empresarios, pero nadie nunca nos prepara para enfrentarnos a todo ese conjunto de emociones que nos van a llevar al camino del sexo y del amor o del desamor, porque todos estos temas siempre se han considerado como temas tabúes. Y obviamente yo a mis 19 años no tenía ni una fucking idea de qué eran los límites o los estándares o las banderas rojas o las expectativas saludables o la resolución de conflictos o el punto G. O sea, nadie nunca te habla de estas cosas, peor a esa edad. O sea, a esa edad ni siquiera deberías querer saber estas cosas sobre el amor o las relaciones. Yo recuerdo que una de las típicas frases que nos decían era: no sabes ni lavarte los calzones y andas pensando en machos. Y obviamente vamos a pensar en machos. Por eso hoy me alegra poder informarles que obviamente a esa edad es normal pensar en tener pareja, querer tener sexo o relaciones. Independientemente del género que seas, es normal, porque cuando llegas a la pubertad ya hormonalmente algo sucede en ti que se despierta y se activa y es como una energía tan potente que te impulsa y te motiva a querer conectar con otros y que en ese momento no entiendes por qué sientes lo que sientes, porque igual tampoco nadie te lo explica. O sea, solo te explican la típica teoría de cómo reproducirte, pero no para disfrutar del sexo y de las conexiones o de las relaciones. Solo te explican cómo es el proceso para tener hijos y perpetuar la especie humana y ya está. O sea, la práctica es otra cosa porque involucra otras cosas, sentimientos, condicionamientos sociales y procesos químicos internos que hacen que te apegues a alguien. Y eso es lo que nos diferencia de los animales, la conciencia de poder autoanalizarnos para ver qué sucede en nosotros, para poder controlar nuestros impulsos y trazar límites. Gracias a la conciencia, gracias a nuestra mente, somos animales racionales. Pero cuando te enamoras y tienes sexo, pues hay procesos químicos internos que te nublan el pensamiento lógico, que te nublan la razón. Y por eso, como no sabemos nada de estas cosas sobre amor, atracción y relaciones, pues nos toca hacer prueba y error. Y a algunas, lamentablemente, les toca hacer prueba y horror. Pero en sí, a todas nos toca equivocarnos, de alguna u otra forma. A los hombres también. Por eso, yo a mis 18 años, como cualquier otra típica adolescente recién graduada del colegio que iba a la universidad a experimentar el mundo, llena de muchos sueños e ilusiones, pero también llena de muchos miedos e inseguridades, porque obviamente no sabía qué me iba a deparar el futuro, peor en las relaciones, pues obviamente me iba a equivocar. Y a ver, quiero que esto quede muy claro. Todas sabemos que en la universidad nos van a preparar, entre comillas, preparar para nuestra vida profesional. Y sabemos que debemos escoger una carrera y que independientemente de cuál carrera escojas, vas a poder leer en alguna parte, en algún folleto, en alguna página web, vas a poder leer el contenido de lo que vas a aprender en esa carrera. Por otro lado, también sabemos que al salir del colegio vamos a tener que trabajar, obviamente, y tendremos que ir a entrevistas y para eso tendremos que prepararnos y ver anuncios de trabajos, donde también nos van a detallar las instrucciones o los requisitos específicos que necesitamos tener para poder aplicar a esos puestos de trabajo. Y ahí ya van dos áreas importantes en tu vida, carrera y trabajo, que más o menos gracias a los contenidos que te presentan, tú sabes a lo que te enfrentas. Pero ¿qué sucede en el amor? Quiero que lo pienses. ¿Qué sucede en el amor? ¿Por qué crees que nos estrellamos una y otra vez? ¿Por qué? Porque nadie nunca nos enseña las instrucciones ni el contenido de lo que vamos a vivir. Porque las personas que conocemos no son productos. Son seres humanos que no vienen con instrucciones explícitas de cuáles fueron sus traumas, sus sentimientos o sus intenciones, ni cómo reconocerlas. Y como esta es la única área de nuestra vida en la cual no recibimos educación y preparación, nos equivocamos una y otra vez porque no tenemos habilidades de conexión ni de relación. Y por todo esto es que quiero que entiendas, primero, no todo lo que te ha sucedido es tu culpa, porque la realidad es que nadie nunca nos enseña estas cosas. Y aunque tampoco se trata de buscar culpables, porque al final todos fuimos y somos productos de un sistema educativo deficiente, lo que quiero que entiendas es que no todo ha sido tu culpa. Y el segundo punto que quiero que entiendas es que la gran mayoría de adolescentes ni siquiera sabe qué va a hacer con su vida, ni qué carrera o trabajo tendrá, pero sí se esfuerza en averiguarlo, para tener más o menos alguna idea o alguna dirección clara de hacia dónde debería ir o qué debería elegir.
Y esto también le sucede a los adultos. La gran mayoría de adultos no encuentran aún su propósito de vida. Y eso es respetable porque cada quien camina a su ritmo y tiene que darse el tiempo para averiguarlo. Pero lo que todos sí saben con certeza, adolescentes y adultos, y lo saben desde la escuela, es que algún día, en algún momento, van a tener una pareja. O al menos intentarlo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y sexuales por naturaleza. Y sin embargo, casi nadie le da la misma importancia a esta área en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué no le damos la misma importancia al amor? Porque la gran mayoría tiene vergüenza y miedo al que dirán. Por eso no estudiamos habilidades de amor ni de conexión, por miedo y vergüenza al que dirán. Porque por tantos años, culturalmente hablando, nos hicieron creer que pedir ayuda en el tema romántico sexual es algo malo. Pues hoy te vengo a decir que no lo es. Debemos educarnos para desarrollar habilidades de conexión y de relación. Solo así es como dejaremos de perder el tiempo con los incorrectos. Y solo así es como vamos a aprender a poner límites. Porque créeme, la ignorancia duele. Y duele mucho. Entonces, para decidir aprender cómo relacionarnos mejor, debemos trabajar en nuestros miedos al que dirán. Porque ni solteras, ni casadas, ni estando en una relación, la mujer deja de tenerle miedo al que dirán. No dejamos de tenerle miedo a lo que otros piensen de nosotras. Por eso tenemos que trabajar tanto en nosotras mismas para fortalecer nuestro amor propio y no permitir que comentarios externos nos afecten las ganas de querer superarnos en una área que consideramos importante. Porque al final, esta es tu vida y no la de ellos. En mi caso, por ejemplo, la única educación que recibí en esa área del amor fue prácticamente todo lo que vi por años en telenovelas y películas. Y por eso no es de sorprenderse el por qué no sabía relacionarme sanamente o poner límites. Porque todas esas programaciones nos dieron una idea distorsionada de lo que es el amor y las relaciones. Yo tenía a la edad de mis 20 mucha vergüenza de aceptar que me había equivocado. Tenía vergüenza de aceptar o de confesar que mi relación no era perfecta. Y por eso también me quedé muchas veces. Por eso también me aferré a la idea de querer arreglar la relación, porque si no lo hacía, eso significaba que yo había fracasado. Y eso también me incapacitó emocionalmente para irme a tiempo. Y adicional a eso, como no tenía pruebas físicas reales que confirmaran mis sospechas o mis supuestas inseguridades, ¿cómo me iba a ir? Porque ¿qué pasaba si es que me iba y me equivocaba? Yo no tenía pruebas, así que era mejor no arriesgarse, era mejor creerles, porque los amaba más que a mí misma. Pero gracias a que conecté con mi intuición, gracias a que hice mi trabajo interior, todo eso cambió. Y hoy en día puedo decirte que me siento muy orgullosa de todo lo que viví, porque jamás voy a olvidar lo valiente que fui al decirle adiós a quienes más amé. Porque si alguien te rompió el corazón, pero te abrió los ojos, ganaste. Tú ganaste. Y toda esta mentalidad la obtuve gracias a mis duelos amorosos, que me permitieron procesar el dolor, los miedos y la frustración, que me permitieron hacer mi trabajo interior y bucear hacia dentro de mí para alzar el velo y ver la realidad de dónde venían estos sentimientos de necesidad. Y también me permitió ver lo que sucedía en mi entorno y en la sociedad en la que he venido creciendo. Y hubo 2 libros en particular que me ayudaron muchísimo en este proceso de sanación y que cambiaron mi vida, y los descubrí a los 19 años cuando hice mi primer duelo amoroso. Y los recuerdo tanto, los amo tanto, no solo porque fueron los 2 primeros libros que yo leí sobre el desamor, sino porque me ayudaron muchísimo a reconectar mi cerebro a mi corazón. Y que en este momento quiero que anotes los títulos para que vayas corriendo a comprártelos después de escuchar este capítulo, porque sé que te van a ayudar muchísimo a entender mejor tu mundo interior. Te ayudarán en tu proceso del trabajo interior. Esos 2 libros son de Walter Rizzo, un psicólogo argentino buenísimo. Y el primero se llama Ama y no sufras y el segundo se llama Amar o depender. Esos 2 libros les juro que me regresó el cerebro a mi corazón, porque pude entender qué me estaba pasando. Y lo mejor de todo es que te dan soluciones. Y es que hay un momento en el duelo en el que tú ya aceptas que te mereces algo mejor y en el que ya decides que es hora de dejar de sufrir y ya no quieres llorar más y decides tomar acción porque ya no quieres estar a merced de lo que tu ex hace o deja de hacer. Porque la típica es que mientras uno está sanando, ellos están afuera, jodiendo, saliendo, farreando, bailando y tú te enteras de estas cosas. Y obviamente al principio te pega fuerte porque no entiendes cómo ellos se están divirtiendo mientras tú estás en la casa destrozada. Entonces
Llegas a un punto en el duelo en el que te dices, ya basta, ya es suficiente, y comienzas a preguntarte qué puedo hacer para dejar de pensar en él. ¿Cómo puedo retomar el control de mis emociones, de mi vida? Y es ahí cuando empiezas a buscar soluciones. Y en esa búsqueda de soluciones encontré esos 2 libros que fueron luz en mi camino. Gracias a esos 2 libros de Walter Rizzo, cuando yo tenía 19 años, yo me fui introduciendo poco a poco en la psicología del autoanálisis, descubriendo por qué sentía lo que sentía. Y cuando los leí, o sea, había partes en esos libros en que yo decía, hijo de puta, yo decía, esto me está pasando a mí, esto yo tengo, ¿cuál es la solución? Y esos libros te dan las respuestas, las soluciones que puedes implementar de inmediato para cada etapa en la que estás. Yo me comí esos 2 libros en un solo día, porque en serio mi desesperación era, ya no quiero sentir esto. Y esos libros me ayudaron a enfocarme en las soluciones y ya no en la queja y en el victimismo. Así que te los recomiendo al 100% para iniciar un trabajo interior dentro de un duelo amoroso. Después de estos libros, claro, vinieron a mí muchos otros más que también me iluminaron mucho en el camino, como Deepak Chopra, Osho, Wayne Dyer, Louise Hay, pero yo empecé con esos 2. Y luego hubo otros 2 más que se llaman Desapegarse sin anestesia. Ese está buenísimo, brutal, también te lo recomiendo porque le da justo al clavo para aprender a soltar. Y después de ese me leí Enamórate de ti. Esos 2 últimos también son de Walter Rizzo, anótalos, también te los recomiendo leértelos después de esos 2 primeros que te dije, Ama y no sufras y Amar o depender. Ya con estos 4 libros, mi amor, puedes iniciar tu viaje interior para reconectar el cerebro a tu corazón. Pero bueno, en sí lo que quiero que comprendan es que nadie nunca nos educó para amar, peor para saber relacionarnos. Y mientras tú sigas pensando que estas cosas del amor se van a resolver por sí solas, pues vas a seguir perdiendo tu tiempo. Porque la experiencia de la vida real ya lo ha demostrado una y otra vez, y es que las cosas no se resuelven por sí solas. Hay que tomar acción, porque si no, si sigues fluyendo a la deriva en el amor, sin ninguna clara intención de lo que quieres y de lo que mereces, pues siempre terminarás mal invirtiendo tu energía en cosas, personas, situaciones o relaciones que debiste de haber soltado hace mucho tiempo atrás. ¿Y por qué no podemos soltar? Porque nos hicieron creer que si estamos solteras, somos unas fracasadas. Entonces, las mujeres se aferran a las relaciones aún sabiendo que no les hacen bien. Prefieren eso a estar solteras. La mujer prefiere aguantar antes que soltar y prefiere callar antes que preguntar. Todo por el miedo al que dirán. Por eso hay que trabajar en uno mismo para eliminar esas creencias limitantes. Las mujeres piensan que si piden ayuda en el tema romántico sexual las van a juzgar. Piensan que les van a decir, ay, pobrecita, está tan desesperada que tiene que estudiar para que la amen. Ay, no, qué pena. O sea, ese es un ejemplo clásico de las voces limitantes que solemos imaginar que nos dirán. Y la realidad es que nadie piensa en ti tanto como tú lo crees. Y es debido a esas afirmaciones que nos decimos y repetimos el por qué tantas mujeres no se preparan para relacionarse mejor, para conocerse mejor, para que la amen mejor. ¿Me entiendes? Y por eso es muy importante aprender a ser picky con quién inviertes tu tiempo, porque el tiempo perdido es peor que dinero perdido. A veces nos suelen decir que somos demasiado exigentes por tener altos estándares, pero ¿por qué no deberías tenerlos si solo tienes una vida? Y tu tiempo y tu energía son recursos limitados. Limitados. ¿Por qué no deberías valorar eso? ¿Por qué no deberías valorar tu tiempo y tu energía? Si tú sabes y confías en el tipo de amor que tienes para ofrecer, ¿por qué no deberías elegir con cuidado a quien se lo ofreces? ¿Sí te das cuenta de cómo nos han hecho creer que tener altos estándares es algo malo? Porque nos vemos muy exigentes. Y por supuesto que debemos tener altos estándares, porque a todas las mujeres nos gustan que nos regalen cosas caras, como tiempo, lealtad y honestidad. La diferencia es que no todo el mundo puede hacerlo. Por eso debemos trabajar en nosotras mismas para dejar de conformarnos y para dejar de invertir nuestro tiempo y energía en quienes claramente no desean invertir lo mismo. ¿Ok? Así que hoy vengo a recordarte que no debes tener vergüenza por querer aprender más sobre hombres, sexo y amor. Y también quiero recordarte que no debes avergonzarte por tus errores del pasado, porque gracias a esos errores ahora sabes qué quieres y qué no quieres volver a tener. Cuando yo entendí que perder a alguien que no me aprecia ni me respeta es en realidad una ganancia más que una pérdida, mi vida cambió.
Mi vida cambió porque cambié la perspectiva de lo que me estaba sucediendo y en lugar de enfocar mi atención en lo que perdía, me enfoqué en lo que estaba ganando y ese es un sesgo cognitivo que tenemos una gran mayoría, la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida es la fuerte tendencia de priorizar el hecho de no perder antes que ganar. Así que aquí podríamos poner el clásico ejemplo de la famosa frase más vale malo conocido que bueno por conocer. Esto quiere decir que como tú tienes tanto miedo de no volver a encontrar a alguien como tu ex o que te ame mejor que él, tú te aferras a él y prefieres quedarte y arreglarlo o esforzarte más tú para que él cambie, con la esperanza de que algún día él te entienda mejor. Pero resulta que no lo hace. O bueno, puede ser que sí, por un corto tiempo, porque claro, si es que el hombre es medio manipulador, te dirá, sí, claro, mi amor, ahora voy a cambiar, ahora me doy cuenta de mi error. Y claro, tú le vas a creer y seguirás ahí, dando todo de ti, para que tu hombre se supere y mejore. Pero el hombre, en realidad, en su gran mayoría, no toma responsabilidad afectiva. O lo que dice, lo está diciendo de la boca para afuera. Pero tú, por querer apoyarlo y nutrir el vínculo, le crees y quieres estar ahí para él. Y no quieres sentirte culpable, no quieres sentir que lo abandonaste y por eso sigues con él. Pero resulta que en vez de que las cosas mejoren, todo empeora. Porque ahora aparte de sentirte infeliz e insatisfecha, te sientes exhausta, te sientes cansada mental y físicamente agotada. Y ese resentimiento de que no ves un cambio duradero ni persistente en el tiempo hace que te vayas llenando, ya no de amor ni de comprensión por su incapacidad de ver tu esfuerzo, sino que ahora te llenas de estrés y de frustración porque sientes que estás tú solita remando el barco. Y ahora como todo eso se acumuló, como ya le invertiste tanto tiempo y esfuerzo a la relación, pues ya no quieres irte, o mejor dicho, ya no puedes irte, ya no puedes soltarlo, porque ¿dónde está tu recompensa por todo ese esfuerzo que hiciste? ¿Dónde está? Eso te preguntas. Y no quieres irte, obviamente, porque es feo irte de algún lugar con las manos vacías, después de haber hecho tanto sacrificio, ¿no? Y por eso algunas mujeres suelen pensar, ay no, yo no voy a dejar ir a este hombre. Después de todo lo que me esforcé, después de todo lo que invertí, ¿cómo voy a dejarlo ir? Para que venga otra después a disfrutar de todo mi trabajo, mi esfuerzo, sacrificio. No, ni loca, este hombre es mío. Y la mujer se queda ahí, con él, aún sabiendo que no le hace bien. Así que ahora esa relación tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Y ese es el gran problema que sucede cuando no soltamos a quienes debemos soltar cuando debemos hacerlo. Entonces, como no quieres perder todo el esfuerzo que ya invertiste, prefieres quedarte a irte. Y te quedas no solo para no perder lo que ya invertiste, sino también por miedo a arriesgarte a ver qué hay más allá, afuera de tu relación. Y por eso, como no quieres arriesgarte a ver qué hay más allá, prefieres lo viejo conocido que lo bueno por conocer. ¿Lo entiendes? Y yo entiendo a muchas mujeres en esta parte, porque la realidad es que todos tenemos miedo al cambio y por eso nos aferramos. Pero con el tiempo vas entendiendo que es mucho peor quedarte que irte. Es mucho peor. Y te lo dice alguien que ya ha pasado por 4 duelos amorosos. Pero cuando llegue ese día en que finalmente te decides a soltar y te eliges a ti y decides transitar las 5 fases del duelo, al final de ese duelo descubres que siempre hubo vida después de la muerte de tu relación. Y por eso se llama duelo amoroso, porque tienes que enterrar con amor y despedirte con amor de la idea de que iban a estar juntos por siempre. Y sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero repito, yo hice ese proceso 4 veces y en las 4 veces siempre llegué a la misma conclusión. Debí haberme ido cuando tenía que hacerlo, ¿ok? Otro consejo que te puedo dar cuando hagas tus duelos amorosos después de una ruptura es no salir a citas o conocer hombres nuevos mientras estás sanando. Cuando yo tenía mis duelos amorosos, yo no introducía a ninguna otra energía romántica en el proceso, porque sabía que si no curaba mis heridas sola, sangraría sobre otros que jamás me hirieron. Aprendí todo eso desde mi primer duelo amoroso. Yo sabía que si realmente quería ser libre de ellos, debía dejarlos ir desde la gratitud y el amor. Solo así es como me evitaría en un futuro guardarles cualquier tipo de resentimiento. Si no lo hacía, pues simplemente me estaría autocondenando a arrastrar sentimientos de odio hacia ellos y hacia mis futuras relaciones. Y yo no quería eso. Yo quería mi libertad total, para después volver a intentarlo, para después volver a amar.
Porque siempre supe que el hecho de que alguien no me haya amado como yo lo haya deseado no significa que no pueda volver a intentarlo, con más ganas y con más sabiduría. Por eso, debemos purificar el corazón antes de permitir que el amor se vuelva a sentar en él, porque incluso la miel más dulce se daña en un vaso sucio. Por eso debes sanar. Y el duelo amoroso te permite purificar tu corazón, para que cuando te sientas lista de volver a intentarlo, puedas elegir a personas desde el deseo genuino de volver a amar y compartirte con alguien, y no desde el deseo de la necesidad de superar a tu ex o superar tu situación actual. Yo quería genuinamente liberarme de lo que sentía por ellos, y por eso no introduje a ninguna otra energía romántica en el proceso mientras sanaba. No estuve con ningún hombre. Yo logré perdonarlos y soltarlos a mis ex, estando sola conmigo misma y enfrentándome a mi dolor. Y eso es lo que yo también te recomiendo a ti, para que cuando vuelvas a amar, empieces realmente con un corazón sanado y libre de resentimiento. Tienes que aprender a amar tu propia compañía mientras vas descubriendo quién eres y qué quieres. Y gracias al trabajo interno que yo hice en mis duelos amorosos, yo logré conocerme mejor. Porque por 10 años estuve practicando el desapego consciente. Por eso, en mi cuarta relación, yo tuve un duelo amoroso muy diferente a los 3 anteriores. Porque al inicio de ese cuarto duelo, o sea, en abril del 2019, yo entendí finalmente que si quería acabar con mi patrón de relaciones, ya no me bastaría solo con tener una intuición bien activada. Porque una intuición bien activada solamente me alertaría cuando algo no se sienta bien o cuando algo se sienta súper bien. Y eso está bien tener. Esa parte del proceso es importante porque te ayuda a reconocer las intenciones en las personas. Pero me faltaba aún por definir algo muy importante. Y eso era qué tipo de relación exacta quería tener. Yo no lo sabía. A mis 29 años no lo sabía. O bueno, sí, tenía una idea, pero no estaba bien definida. Lo mejor es escribir en papel qué es lo que quieres, y si es que te llegas a confundir o te olvidas después qué es lo que quieres, pues vas al bendito papel y lo recuerdas. Incluso para modificar si es que quieres cambiar algo. Pero bueno, yo comencé en ese cuarto duelo enfocándome en mí. Comencé a leer mucho, empecé a estudiar y analizarme, y luego de llegar a un nivel muy profundo en mí, lo entendí. Entendí que lo primero que tenía que hacer para tener una relación más sana era ir primero al origen de todo. Tenía que sanar la relación con mi papá. Y esta vez estaba decidida a hacerlo. Estaba decidida a no solo acabar con mi patrón de relaciones que venía repitiendo desde mis 19 años, sino que además estaba decidida a trabajar en mí para elegir mejor. Y ya habiendo pasado por 3 duelos amorosos, o sea, por 3 procesos de sanación, era lógico y evidente que en ese cuarto duelo mi nivel de conciencia ya no iba a ser el mismo que el de los años anteriores. Ya tenía experiencia en soltar, desde el amor y la gratitud. Pero ahora ya no me iba a enfocar solo en soltar, sino en cambiar ese patrón. Y en ese cuarto duelo ya tenía 29 años. Ya no era una niña enamorada insegura que se victimizaba. Era ahora una mujer que estaba dispuesta a hacerse cargo total de sus decisiones. Entonces, cuando yo inicié ese cuarto duelo, me enfoqué totalmente en mí. Me metí a hacer danza contemporánea, empecé a estudiar otro idioma, que fue el mandarín. También me puse a perfeccionar mi inglés, me metí al gimnasio, empecé a meditar más, descubrí nuevos libros de autoayuda, hice journaling, hacía mantras, me acostaba todas las noches en mi terraza y hablaba con Dios, con mi ser superior, con mi niña interna, hablaba con el cielo, con el universo, también ponía música triste y lloraba cuando lo necesitaba. Le agradecí al universo por todas las señales que me envió y agradecí por todo lo que viví y aprendí junto a mi ex en esa última relación. Y resulta que casi 2 meses después de haberse acabado mi cuarta relación, es decir, en junio 18 del 2019, todo ese proceso de sanación que estaba haciendo por mi ex se aceleró a la velocidad de la luz, haciéndome olvidar por completo cualquier tipo de resentimiento o dolor que alguna vez pude haber sentido por él. Porque en junio 18 del 2019, mi papá muere de un infarto al corazón. Y en ese momento pasé de vivir un duelo amoroso a vivir un duelo real por la muerte de mi papá. O sea, a los 2 meses de yo haber terminado mi cuarta relación, mi papá muere del corazón. Y eso sin duda fue un golpe muy bajo para mí y mi familia. Y creo que fue hasta un poco traumático para mí, porque fui yo quien lo encontró inconsciente y todo pasó muy rápido. Intenté reanimarlo, pero no reaccionaba, llamé a la ambulancia, pero no llegaba.
le di respiración boca a boca, le presioné el pecho pero no reaccionaba. En ese momento créanme que me sentí tan ignorante porque no tenía tiempo para googlear y buscar qué hacer en casos de infarto. Yo estaba sola con mi mamá, no estaban ni siquiera mis hermanos menores para que nos ayudaran, así que vinieron unos vecinos, nos ayudaron a cargarlo y manejaron hasta la clínica más cercana. Me fui yo sola en el carro de mi papá, en el vecino, y mi mamá nos iba a alcanzar en el carro de atrás porque ella también estaba mal de ver a su esposo inconsciente, no encontraba las llaves, todo fue tan rápido, así que me fui yo sola con el vecino manejando a la sala de emergencias y cuando llegamos ya era tarde y salieron a darme la noticia a mí, ya que aún no había nadie más de la familia y a excepción de mí. Y mi mundo sin duda se detuvo. Yo estaba en shock porque había hablado con él hace 20 minutos atrás y al siguiente minuto él ya no estaba. Y por supuesto, la muerte de un padre eclipsa cualquier otro tipo de dolor. Y por eso todo el dolor que alguna vez sentí por mi ex simplemente desapareció o simplemente ya no me importó más. Porque obviamente mi papá, el primer hombre que había amado, se fue. Y él me enseñó lo que es el verdadero dolor por un desapego. Su muerte me forzó a poner en práctica todo lo que alguna vez había leído sobre cómo soltar a quienes amamos, aunque no quisiéramos que se vayan. Y gracias a la forma en como yo había estado acostumbrada a soltar a quienes amaba, es que yo pude despedirme de mi papá con otro nivel de conciencia. Cuando él se fue, él solo me reconfirmó lo que yo desde hace mucho tiempo atrás ya sabía, y es que nadie es eterno y nada es para siempre. Por eso todos en algún momento atravesaremos indudablemente por el dolor del desapego. Y entendí que a pesar de que no estemos preparados para decir adiós, porque nadie nunca lo está, sí podemos prepararnos para decir gracias. Gracias por haber sido parte de mi vida, te amo, y de ahí soltar. Porque la muerte de alguien o de algo es solo el regreso al origen, pero más sabia. Y eso es algo que me enseñó mi papá. Por eso hoy en día no le tengo miedo a la muerte. Comprendo y soy consciente de que eso es parte del ciclo de la vida. Y algún día nos reencontraremos. Llevo su sangre en mis venas, así que él siempre está conmigo. Entonces, como habrás podido escuchar, aprender a soltar es todo un arte. Y es algo que todos tenemos que aprender para poder avanzar, para poder soltar con amor, sabiendo que dimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento en donde estábamos. Porque tarde o temprano siempre habrá alguien que se va a ir de tu vida, ya sea un familiar, un novio, un esposo, una madre, un padre, hijos, incluso mascotas, amigos, trabajos y hasta proyectos. Todo final genera un nuevo comienzo. Por eso es tan importante aprender a disfrutar lo que tenemos mientras lo tenemos, sin obsesionarnos y sin aferrarnos, porque nada dura para siempre. Estamos en este mundo momentáneamente y hay que aprender a abrazar los cambios, porque todo está constantemente transformándose. Entonces, independientemente en dónde estés o con quién estés o por lo que estés atravesando, quiero que entiendas que todos tenemos que aprender a soltar desde la gratitud y el amor. Y deberías querer enfocar tu energía en aprender eso, para que puedas fluir y despedirte con amor y gratitud cuando un ciclo se cierre, entendiendo que todo lo que te sucede no es para lastimarte, sino para tu despertar. Y cuando realmente comprendes esto, te vuelves tu propia maestra. Y hoy te voy a dar un ejemplo del por qué. Si en abril del 2019, después de haberse acabado mi cuarta relación, si yo hubiera estado con una mentalidad totalmente diferente a la que te acabo de contar, que fue una mentalidad de gratitud para perdonar y soltar y continuar con mi vida sin el hombre que había estado amando por casi 3 años de relación, si yo hubiera sido una María José de una versión muy anterior que rogaba por amor, que no aceptaba el final de una relación, que se llenaba de odio, de rabia e indignación, y con justa razón debido a la traición, pero si yo hubiera sido tal vez una mujer rencorosa que solita se autoimponía el castigo de llenarse con iras, enojos y rencores o con deseos vengativos y que se sentaba solo a llorar y a sufrir y a sentirse como una pobrecita víctima de la vida para luego atacarse a sí misma diciéndose tal vez qué bruta que soy, qué estúpida fui, cómo no me di cuenta. Si yo solo me la hubiera pasado con pensamientos así, tan negativos y carentes de evolución, amargada durante esos 2 meses que pasé en mi casa encerrada por voluntad propia porque estaba sanándome, créeme que jamás, pero jamás hubiera podido disfrutar de esos 2 últimos meses de vida que le quedaban a mi papá. Mi ruptura de relación
me dio ese regalo. Me regaló la oportunidad de pasar junto a mi papá en sus últimos 60 días de vida. Y por eso es que siempre reafirmo que todo tiene un propósito. Todo. Lo que sucedió el día anterior a la muerte de mi papá y lo que sucedió el día en que mi papá murió fueron 2 días en donde yo experimenté momentos muy interesantes que también se los pienso contar en otro capítulo. Se ven que hay tanto de qué hablar. Pero en esos 2 días yo pude palpar y sentir el poder de la perfecta sincronización de Dios y el universo. Y cuando recuerdo todo lo que pasó en esos 2 últimos días, fue ahí cuando yo entendí cuál fue el mensaje que mi papá me vino a enseñar. Y lo entendí justo un día antes que él muriera. Pero en otro capítulo se los contaré cuál fue ese mensaje que cambió mi vida. Pero en sí, quise hacer este capítulo precisamente por eso. Porque es importante que en tu trabajo interior busques sanar la relación con tus padres. Eso fue lo que aprendí de mi cuarto duelo amoroso. En los 3 primeros duelos yo aprendí que tenía que conectar con mi intuición y confiar en mi voz. Pero en el cuarto duelo entendí que si quería cambiar mi patrón de relaciones, debía sanar el origen de mi patrón. Y eso significaba sanar la relación con mi papá. Y aunque no tuve la oportunidad de crear nuevos y mejores momentos junto a mi papá, al menos pude pasar con él en sus últimos días y pedirle perdón. Y nuestra relación no es que estaba dañada o era mala, es solo que a veces nosotros como hijos guardamos como resentimientos tontos y comenzamos a tratarlos como si fueran niños, y la realidad es que no lo son. Y es por eso que debemos sanar la relación con ellos. Pero ojo, quiero aclararte que independientemente del tipo de relación o problema que hayas tenido con tu papá o tu mamá, ya sea maltrato físico, psicológico, abuso, abandono, infelicidad, sea el problema por el que hayas pasado, cuando digo sanar la relación con ellos, no me refiero a volver a acercarte y llevarte bien con ellos si es que tú no quieres. Hay muchas mujeres que dicen, es que no puedo sanar la relación con mi papá porque él no quiere, o jamás se hizo cargo de mí, o jamás se portó como un padre, y yo lo entiendo. Cada situación es diferente. Pero sanar la relación con tu papá significa sanar el dolor que te generó, no que vuelvas a contactarlo si es que no lo deseas. Si es que ves que no es posible un acercamiento, debes aprender a perdonarlo, aunque tú no hayas recibido una disculpa de su parte. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron y ahora es tu misión sanarte para que cuando tengas hijos o hijas, ellos no tengan que sanar por tenerte a ti como madre. Hay que sanar para tratar de no arrastrar ni de traspasar esos resentimientos hacia nuestros hijos o futuros hijos. Debes sanar internamente la forma en cómo ves a tu papá y a tu mamá para dejar de buscar en hombres ese amor que crees que te faltó recibir de ellos. Y para eso debes perdonar a tus padres. Repito, no significa reconciliarse con ellos si es que no quieres o no es posible. No lo tienes que hacer. El perdón es para ti, para que tú seas libre de resentimientos. Perdonar significa soltar, dejar ir el dolor, sacar todos esos sentimientos negativos que has sostenido por años. Y eso se llama sanación del niño interior y de tu niña interior. Y hay muchas personas especializadas en eso que te pueden ayudar. Yo no me especializo en eso, pero sí lo recomiendo para que busquen un especialista que te genere confianza y te guíe en ese proceso. Hay muchos coaches hoy en día que hacen eso. Porque cada persona tuvo una relación única con sus padres, muy diferente al resto, y en cada relación, papá, hija, mamá, hay detalles que solo tú conoces. Y para trabajar en ti, tienes que entender que a terapia no van los locos, sino los que tienen la valentía de hacerse cargo de sus emociones para reparar y dejar de repetir. Yo pude pedirle perdón a mi papá justo antes de morir, y aunque sentí que llegué tarde al origen de todo, también sé que llegué cuando tenía que llegar. El duelo amoroso de mi cuarto relación me ayudó a llegar a esa conclusión cuando hice mi trabajo interior. Porque a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nunca me hubiera sentado frente a mi dolor? Si nunca me hubiera hecho las preguntas adecuadas para llegar a esa conclusión. Probablemente hubieran pasado los 60 días y mi papá moría y yo jamás le hubiera pedido perdón porque no era consciente de que tenía que hacer eso, de que tenía que sanar mi relación con él para sanar mi patrón de relaciones. ¿Sí se dan cuenta ahora de la importancia de viajar a tu mundo interior a tiempo? ¿Sí lo entienden, verdad? Debes hacer tu trabajo interior para que puedas regresar a tu corazón, a tu dolor, a tu miedo, una y otra vez, hasta que todo eso se transforme en sabiduría, hasta que todo eso se transforme en tu fortaleza. Cuando yo inicié el duelo por mi papá, entendí que él siempre me dio lo mejor que pudo darme.
Y en ese duelo también tuve que trabajar mucho en mí para perdonarme por no haberlo sabido antes. Y hoy en día lo extraño mucho y por supuesto, aunque han pasado 4 años, siempre lo recordaré, pero tengo paz al saber que el día en que murió, yo le pude pedir perdón y él también me pidió perdón a mí. Ambos lo hicimos sin saber que esa iba a ser nuestra última conversación. Y eso es lo que me ha reconfortado durante todo este tiempo, que al menos pudimos despedirnos y perdonarnos. Si no lo hubiéramos hecho, creo que hasta ahora cargaría con esa culpa o ese dolor o arrepentimiento. Y si no hubiera pasado, o sea, si igual no hubiera logrado pedirle perdón a tiempo, igual hubiera tenido que haberme enfrentado a esa culpa, a ese dolor para sanarlo. Y por todo eso es que es muy importante perdonar a tus padres, porque ellos también tuvieron infancias difíciles de las cuales no sanaron. Y tratar de cambiarlos es inútil. Más bien ahora tú que estás consciente, simplemente rompe el ciclo. Por eso hice este capítulo sobre los ex, los duelos, el trabajo interior y cómo soltar con amor. Porque antes de entrar a darles más consejos de amor y relaciones y energías y polaridades, que por supuesto pueden aplicar al instante y tendrán resultados, esos resultados probablemente serán resultados momentáneos que no perdurarán mucho en el tiempo, porque ustedes seguirán igual teniendo las mismas heridas internas o programación subconsciente que las seguirán limitando. Y por eso debes entrar a tu mundo interior para saber qué sucede ahí. Porque parte del amor propio también implica ser honesta contigo misma con respecto a tus errores y hábitos negativos. Porque a veces no siempre es la otra persona. Hay que ser lo suficientemente maduros para entender que tú también puedes tener algunos rasgos tóxicos que deberías analizar para sanar. Por eso, si te sientes rota o herida, deberías ir a observar qué sucede dentro de ti para que puedas sanarlo y soltarlo. Deberías hacer eso antes de querer ir a citas para inconscientemente proyectar tus traumas en los demás, porque eso es lo que prácticamente están haciendo una gran mayoría de hombres en nosotras. Y por eso salimos tan heridas o lastimadas de esas interacciones o relaciones. Y esta parte quiero que la escuches muy bien.